Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Bolivia, Sacha Pera, Gabriel, con palabra de Dios. Que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús. Fe es confiar en Dios, es estar seguro de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Estar convencidos de que algo existe aunque no lo pueda ver. Eso es la fe. Tener la plena confianza que vamos a recibir aquello que estamos esperando. El problema muchas veces miramos las dificultades, perdemos las esperanzas, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios dos pasos muy importantes y dos situaciones que realmente nos hacen flaquear de la fe. Y vamos a ir primeramente al libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 28 al 31. Ahí vamos a ver cuando Jesús se va a orar al monte, cuando sus discípulos se van a la barca y de repente Jesús a tal hora les aparece caminando sobre las aguas. Ellos se asustan, piensan que es un fantasma y una situación en que realmente ahí Jesús probó la fe. Ahí vamos a aprender hoy realmente lo que es la fe. Y dice así, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra de Dios. En ese momento en que Jesús llegó, en que Pedro lo vio y él no tuvo fe, no confió que era Jesús, todos se habían asustado, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, enfocado mirando a Jesús. Al principio, Pedro, al principio tenía el enfoque en Jesús y caminaba por las aguas. Pero al notar el viento y la tormenta, desvió la mirada de Jesús y se hundió. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude a entender realmente lo que es la fe. Dice que Pedro caminaba enfocado en Jesús y al notar el fuerte viento, él se hundió. ¿Cuántas veces en la vida nosotros estamos enfocados en Jesús y vamos bien caminando hacia Él, nos van bien las cosas, pero en momentos de nuestras vidas sacamos el enfoque, la mirada de Jesús y ahí la tormenta es la que gana, la tormenta de los problemas, las situaciones de esta vida que afrontamos día a día? Acá Jesús nos quiere enseñar que no importa por más que el viento, la tormenta esté azotando contra tu vida, tú tienes que poner la mirada en Jesús, no sacarla, no mirar la tormenta, no mirar la situación. Porque Pedro, al notar el viento y la tormenta, desvió la mirada de Jesús y se hundió. Tuvo miedo. Dos enemigos de nuestra fe que hoy vamos a aprender realmente nos desenfocan de Jesús. Sacamos la mirada de Jesús. El primero es el miedo. Muchas veces tenemos miedo de avanzar a pesar de la tormenta. Muchas veces no creemos que las promesas de Dios van a llegar al tiempo que Dios quiera. Y tenemos miedo, no confiamos, no creemos que realmente vamos a pasar esas tormentas, esos problemas, esas situaciones que están pasando en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el hogar, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos que tenemos, esos emprendimientos, y miramos las situaciones que están alrededor de nosotros. Y comienza el miedo. Comienza el miedo porque nos enfocamos en el problema y no seguimos enfocados en Jesús que está ahí adelante. Y entonces nos hundimos. Entonces la fe empieza a menguar en nuestras vidas. Y realmente el miedo es uno de los
momentos más difíciles que podemos pasar, porque el miedo nos aleja de Jesús, el miedo nos saca la fe, el miedo no nos deja avanzar por las aguas, el miedo nos hace hundir en la desesperación, en el temor, en no llegar y avanzar a donde está Jesús. Es uno de los puntos primeros del enemigo. Uno de los enemigos es el miedo. El segundo de los puntos es movernos por nuestras emociones. Pedro realmente empezó a caminar, a andar por las aguas, pero él miró la circunstancia, miró la tormenta, vio la tormenta y Dios no quiere que nos movamos por lo que sentimos. Él sintió esa emoción, ese miedo, ese temor. Él vio la situación, estuvo con el miedo y sus emociones fueron llevándolo a hundirse en el problema, en la situación que él estaba. Nuestra fe flaquea porque nos sentimos tristes o por algo que pasó. Esas emociones que muchas veces nos hacen perder la fe en Dios, porque fracasamos, porque perdimos algo, porque nos enamoramos y no era lo que nosotros queríamos, y realmente esas emociones nos llevan a que flaqueemos, que estemos tristes, abatidos, que estemos en una depresión que no podemos salir. Esas emociones nos alejan también de Dios, del enfoque que tenemos que tener enfocados la vista en Jesús, el miedo y nuestras propias emociones. Y pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios nos abandonó y perdemos la fe. Por eso hoy Dios nos enseña de que realmente tenemos que estar enfocados en Él, no tener miedo y guiarnos por nuestras propias emociones. Hoy tenemos que confiar y creer y ver realmente que realmente todo sucederá. Fe es confiar en Dios, es estar seguro de que vamos a recibir que estamos lo que estamos esperando, anhelando en todo este tiempo. Estar convencido de que algo existe aunque no lo pueda ver. Eso es la fe. Tener la plena confianza que vamos a recibir aquello que estamos esperando. El problema que muchas veces miramos las dificultades, tenemos miedo y nos guiamos por nuestras propias emociones. Por eso hoy Dios te dice, no saques la mirada de Jesús, no saques la mirada de Él y ten fe que vas a recibir lo que estás esperando. Amén. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.